Bienvenidos a este podcast No Podcast, un espacio seguro, sin preparaciones previas, para reír, llorar y reflexionar sobre un montón de historias donde nada es lo que parece. Bienvenidos A otro capítulo. Bienvenidos a este podcast No Podcast, un espacio seguro para reír, llorar y reflexionar sobre ese montón de cosas, situaciones, emociones que se nos hacen difícil exteriorizar, pero que cuando se los escuchamos a otras personas se nos es fácil transitarlas y de pronto lo que esas personas cuenten pues nos ayudan un poco mejor a saber lo que estamos pasando y a sentirnos identificados. Este es nuestro capítulo número 9. 9. Ya 9 capítulos bastante. Ya hemos sido constantes, que bueno, nos felicito por eso. Bueno, les habíamos contado que teníamos una dinámica de historias en cada uno de nuestros episodios, pero con nuestra comunidad de Instagram que día a día va creciendo, Sí. pues quisimos preguntarles si continuábamos con las historias cada episodio o si le dábamos como un dinamismo de un capítulo historia, un capítulo tema, y muchos aceptaron y se fueron por el lado de historia y tema. Así que el episodio anterior fue una historia acerca de la religión y hoy vamos a tener un tema que yo sé que muchos se van a sentir identificados y les va a gustar muchísimo. Así es. No, antes de que comencemos con el tema, vamos a hablar del cafecito que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos este café de Distrito Cafetero. No sé si, bueno, probablemente mucha gente que te sigue conozca la marca De pronto. y de los que me siguen a mí también porque trabajamos ahí juntos. Este es un blend de Caturra y Colombia, es especial para hacer en métodos como B60, prensa francesa. Es un café muy rico y lo mejor es que viene directamente de manos agricultoras de Granada, Antioquia. Es un café muy rico. Y si usted necesita un café que lo despierte, que le active el día, ese café es el recomendado. Ahora queremos mostrarle otro producto que nos tiene enamorados y es esta lamparita tipo hongo que es de nuestra tienda Vintage. Ya ustedes saben que tenemos una tienda y bueno, el producto que les queremos mostrar es esta lamparita que cambia de color, tiene 3 tonalidades y sirve un montón para ambientar la sala, el cuarto, el estudio si tienen. Bueno, entonces es súper funcional. Ya saben que lo encuentran en nuestra tienda Vintage Vibes, que aquí les vamos a dejar el Instagram. Y también si tienen historias, para acotar el tema de las historias, si tienen historias, una situación difícil, algo que ustedes quieran contar, exteriorizar, escucharlo en otra voz, recuerden que nos la pueden enviar a nuestro correo electrónico que se los vamos a dejar aquí y vamos a leerla en el siguiente episodio o en el episodio que continúe con historia. Así es. Sí, que nos manden muchas historias. Necesitamos saber también lo que pasa con la gente. Y bueno, no, ya comencemos el tema de hoy. Entonces es... ¿Los conflictos nos separan o nos unen? ¿Tú qué piensas de esa pregunta? Yo creo que depende del conflicto, ¿no? Yo estaba pensando exactamente lo mismo, como que depende la persona, el escenario y el problema. Así es. Sí, en el tema del conflicto como tal, bueno, históricamente el conflicto ha hecho parte de las sociedades en general. Y en Colombia de por sí también venimos de un conflicto armado que ha estado presente en casi todas las regiones del país. Pero digamos ya, empecemos definiendo qué es conflicto. Para ti, ¿qué es conflicto? Me parece una pregunta muy buena porque creo que no sabemos diferenciar una discusión de un conflicto. Entonces el conflicto es cuando, para mí, este concepto es para mí, el conflicto es cuando estamos presentando una situación incómoda, pero esa situación incómoda nos lleva a movernos internamente con alguna emoción o algún sentimiento o herida que tenemos que gestionar. Y como no sabemos hablarla o no sabemos cómo llevar esa discusión, pues se va volviendo un problema que va creciendo y que simplemente pues ya no tenemos la forma de poderlo aterrizar a algo más pacífico. Y la discusión es cuando tú y yo estamos hablando de algo, tú expones tu punto de vista, yo expongo mi punto de vista
y Ujú. simplemente hay como un intercambio de ideas o cuando uno está con la pareja y necesita resolver alguna situación incómoda, entonces es como el sentarse con la persona, hablar de eso que no le está generando pues paz o no le está generando una emoción placentera Sí. y simplemente intercambiar las opiniones y decir, esto me molesta, quiero que me parece saludable que lo manejemos de esta manera por mi bienestar y por tu bienestar. Y es como eso, no se vuelve algo ya tan grande porque el conflicto, siento que se vuelve conflicto cuando ya ponemos nuestras emociones en él. Sí, yo creo que igual toda conversación puede ser un conflicto en la manera en la que ambos estén o no estén de acuerdo. Es decir, si nosotros estamos expresando ideas y estamos de acuerdo con las ideas que tenemos, es una conversación normal. Pero si en algún momento se vuelve ya entonces una lucha entre tus ideales y mis ideales, allí se puede volver un conflicto. Porque creo que un conflicto es cuando hay una diferencia. Cuando hay una diferencia entre lo que tú quieres y lo que yo quiero, entre lo que tú piensas y lo que yo Sí, pienso, y la manera en la que cada uno defiende su punto de vista. este tema me pareció muy interesante porque es lo que diariamente vivimos, Ujú. no solo con las relaciones de pareja, sino desde casa, con la mamá, con los hermanos, con la familia. Siempre empezamos, nosotros nos acercamos al conflicto siempre desde el núcleo familiar, porque sí o sí, pues no hay familias perfectas, siempre van a haber como discusiones o altercados. Y ya luego cuando salimos de ese núcleo familiar y empezamos a Sí, construir nuestro propio hogar, pues ya lo vemos como un poco más desde la pareja y luego las amistades. Entonces, yo lo quería tocar más que todo porque a veces creemos cuando estamos en una convivencia, cuando tenemos una discusión con un amigo, creemos que, que la pelea nos va a separar. O sea, o que si discuto, le digo a la persona que me está incomodando de él, va a ser la ruptura definitiva y es como, ya, o sea, tú por tu ujú. lado, yo por el mío, y aquí finiquitamos todo porque no soy capaz de sobrellevar ese problema y siento que eso también es como una idea errónea que nos hemos creado de que los problemas a veces también nos ayudan a crecer y a aprender un montón. Ajá. Sí, yo creo que también hay que mirar el conflicto, bueno, hasta dónde puede llegar a hacerte daño un conflicto con una persona, bueno, hablando ya de conflictos interpersonales, ¿no? Con tu Sí, pareja, con tus amigos. Y pasa también, a ver, como siempre hablamos de las heridas de la infancia en este podcast, porque somos un montón de niños heridos. Bueno, aprovecho y te hago una pregunta. ¿Tú vienes de un hogar conflictivo o sientes que en tu hogar no hubo conflictos? sí, yo creo que todos de alguna manera venimos de hogares conflictivos. Primero porque venimos de padres muy heridos. Ujú. Y porque a partir de esas heridas es que nuestros padres crecieron y de alguna u otra manera pues el diálogo siento que en la generación de nosotros nunca estuvo como muy estipulado. Ujú. Entonces sí o sí, la mamá que grita o la mamá que regaña o la Sí, mamá que alega, eso ya como si desde primer impacto ya es un escenario conflictivo de cierta manera. Entonces sí, mi mamá siempre fue una mujer, como lo he dicho en muchos episodios, muy autoritaria, ¿cierto? Muy demandante de poder, pues también por ese instinto de mamá de cuidar muy bien sus hijos y ese concepto también que tienen las mamás como de ser las mejores mamás. claro. Y es normal que pase, pues que siempre una regañada, una legada, bueno, algún malestar que tuviera y que se manifestara no de la mejor forma con los hijos, entonces sí, Sí, no, pues te lo preguntaba porque, claro, tú sabes que dependiendo de cómo resolvamos o dependiendo de cómo en nuestro hogar se resolvieron los conflictos, es la manera en la que nosotros vamos a empezar a resolver los conflictos cuando crezcamos. Obviamente, llega un punto en el que tú decides, porque bueno, no sé, mucha gente tal vez también sigue quedándose atrás, pero cuando ya tú empiezas en este camino de la búsqueda de encontrarte a ti misma y de aprender a cómo resolver conflictos, rompes ese patrón, porque la mayoría de las veces seguimos repitiendo ciclos. Y en la mayoría de los conflictos, el que más sufre y por el que más se pelea es por el ego. El ego sí, es el que queda herido, el ego es el que quiere siempre tener la razón, el ego es el que siempre quiere
sobresalir cuando hay un conflicto, la mayoría de las veces. Qué bonito que toques eso, porque justamente yo tengo una pregunta y es, ¿qué nos duele de los conflictos? ¿El problema como tal o la persona con la que estemos presentando el conflicto o el problema o la pelea? Y yo la quiero responder de primero porque Ok. me pasaba con mi mamá. Eh, la forma de ella resolver un problema que había en la casa no era a través del diálogo, sino que mi mamá se quedaba en silencio. Entonces cuando ella se enojaba conmigo porque yo fui la más rebelde de la casa, yo me escapaba de mi casa, yo hacía cosas que a mi mamá no le gustaban y la forma de ella ponerme límites o de ella, creo, supongo yo, dentro de su ideal de hacer lo correcto, era dejarme de hablar por días. Y pasaba muchas veces, me dejaba de hablar semanas, meses. Y esa conversación yo la tuve una vez con Sebas, que hablábamos de que el silencio pues es una forma de como de castigar. Claro. Y de alguna u otra manera también genera como una herida, porque yo ahora que vivo con Santi, cuando él se queda en silencio, yo no soy capaz de soportar el silencio, porque vengo de ese escenario donde mi mamá no me hablaba. Entonces para mí es súper importante saber qué ocurrió, saber por qué estamos callados, por qué nos estamos hablando, por qué pusimos ese límite. Y con él intento mucho eso, como sé que necesitas su espacio, pero por favor dime algo, o sea, necesitas 3 días, 4 días, una semana, un mes, pero entonces dímelo, porque con mi mamá no tuve eso. Y a diferencia de mi papá, que era un hombre mucho más sabio o una persona de hacer las cosas de una manera muy diferente y muy bonita, aprendí que las cosas siempre se hablan. Entonces siempre había una respuesta para las cosas. O sea, si Daniela se voló de la casa, bueno, ¿por qué se voló de la casa? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué te está llevando a que, no sé, te estés yendo con tus amigas y estés faltando al colegio? Cosas muy similares. Y con mi mamá era como, hay que castigarla con esto y esto y esto y no más. Y no, o sea, te dejo de hablar, pero no te digo que te voy a hablar, pero ya sabes que no te voy a hablar y quién sabe cuándo se me pase la rabia. Entonces, creo que a pesar de tener estas dificultades, me dolía mucho que pasara con ella, que era como la otra parte femenina del hogar. Entiendo. Entonces, sí siento que respondiendo a la pregunta, más allá del conflicto, afecta mucho a la persona con la que vivas ese problema. Sí, claro, total. Hay personas con las que uno desarrolla un vínculo mucho más íntimo y pues tu mamá es tu mamá. Sí, Entonces, tener un conflicto con los padres resulta demasiado hiriente, por decirlo así, y más que eso repercute en la forma de ser y en la forma en la que te relacionas con la gente. Por eso, cuando uno crece con ausencia de padre, uno siempre tiene que sanar la relación con el papá, y eso va también en perdonar y en resolver los conflictos, porque eso está allí inherente y uno no se da cuenta, pero claro, la forma en la que te empiezas a relacionar. Y cuando tú perdonas a tu papá o a tu mamá, cuando tú, no sé, tienes esa conversación incómoda con él, y cuando ya sanas, tú empiezas a ver que la manera en la que te relacionas con la gente es mucho mejor. Lo que decías del silencio, claro, el silencio. Yo una vez escuché una frase que dice que el silencio es ensordecedor. sí, Y agobia mucho. yo me quedé pensando mucho en esa frase porque, claro, el silencio también es una forma de violencia. Y si bien hay gente que de pronto utiliza el silencio para interiorizar y para, no sé, estar consigo mismo, cuando se trata de estar con otra persona es muy fuerte. La pregunta era como, ¿qué es Que lo que sí, más duele del del conflicto? conflicto, si el problema como tal o la persona con la que vives ese problema. No, claro, la persona con la que lo vives depende mucho de cómo tú vas a reaccionar frente al conflicto, porque puede que, no sé, tuviste un conflicto con una persona que te encontraste en el bus para ir al trabajo. Sí, ahí como que, Al esta no final lo voy a volver a ver, no importa. uno se amarga el día, claro, pero igual no te vale. Pero, Pero qué bacano que digas eso, porque sí, hay problemas cotidianos que uno presenta que de eso también ujú, depende el bienestar o el malestar del día. claro, sí, es que como tú empieces el día con la gente que te rodeas, en el bus que también hay tanta gente y que hay muchas energías, eso influye mucho en cómo comienzas el día.
Por ejemplo, hablando ya como del tema de lo cotidiano, ¿qué te ha pasado en la calle así fuerte, un conflicto, y que te quede patinando en la cabeza? ¿Qué pasa? Que uno a veces tiene una discusión, como lo acabas de decir, una situación, y uno se va para el trabajo con eso, acá, pero hubiera respondido eso, pero hubiera hecho eso. No sé, ¿a ti qué te ha pasado así que te haya marcado? No, yo la verdad no tengo un recuerdo de algún conflicto de ese tipo, porque yo soy como que una persona muy pasiva. Entonces, yo siempre le huyo a los conflictos. Y Me bueno, río porque quien lo ve tan pasivo y a veces es todo ansioso. pero, o sea, pasivo en el sentido de que yo le huyo mucho a las peleas, pero es también por la personalidad. Entonces, qué bueno que también tocas ese punto, porque para resolver un conflicto es necesario conocer tu personalidad y conocer la personalidad del otro, porque en base a eso también pueden mirar cómo se resuelve. Si la idea obviamente es resolver el conflicto. Mi personalidad es siempre huirle al conflicto y si hay un conflicto, tratar de solucionarlo ya, porque soy ansioso y entonces ahí voy a estar todo el día pensando qué le pude haber dicho o qué no le pude haber dicho. Y la mejor manera, yo creo que ya también para irle dando la vuelta al tema, y creo que lo principal que queremos tratar aquí es que los conflictos realmente no son malos. Si empiezas a mirar el conflicto como la manera de, por decirlo así, de construir una relación, siempre los conflictos van a estar presentes en todo y no son del todo malos. De hecho, de los conflictos que se han generado a nivel mundial, no todo ha sido malo, por decirlo así. Por ejemplo, yo creo que es un ejemplo muy abrupto el GPS. ¿Tú utilizas GPS? No, No utilizas GPS. rara vez utilizo GPS. Bueno, yo utilizo GPS hasta para ir a la tienda porque yo me pierdo en cualquier lado y sobre todo como yo no soy de acá. Medellín es una ciudad muy grande, entonces yo para donde voy, el GPS. Y el GPS se inventó cuando hubo un gran conflicto, cuando hubo un gran conflicto a nivel mundial y fue la Guerra Fría. Ya. Entonces, para mandar a la guerra a los barcos fue necesario inventar el GPS para que ellos se pudieran ubicar. Entonces, digamos que fue algo positivo que nos dejó un conflicto. Ahora, si lo llevamos al tema interpersonal, ¿qué es lo que nos va a ayudar a reconstruir las relaciones con la gente? Son los conflictos. Los conflictos son totalmente necesarios porque primero tú, por ejemplo, vienes de un lugar muy diferente al mío. Ujú, La manera en la que tú resuelves los conflictos es muy diferente a la mía. Tus creencias son muy diferentes. Entonces, en algún momento nuestros pensamientos van a chocar. ujú. Y eso no significa que nuestra relación o nuestra amistad tiene que acabarse por el simple hecho de que no somos compatibles con cierta ideología, creo yo. Me parece muy bacano que hables de esa parte, porque Charles Chaplin también decía que del caos nacen las estrellas. Y finalmente los problemas son caos porque nos están moviendo del lugar como donde estamos justamente para ver o para visualizar qué es lo que nos está afectando de esa situación incómoda. Como Ujú, lo dije en algún capítulo, es transitar la incomodidad. Y aunque eso duela, aunque eso nos afecte un montón, aunque le tengamos miedo, hacerlo nos va a llevar al resultado final del propósito de ese problema que se generó. Entonces, no son malos y también depende mucho de la energía que tú le pongas o de la emoción que tengas o con los ojos que vean las historias. ujú. Y en algunos momentos yo también me hago la pregunta cuando me pasan cosas, pues tengo sentimientos displacenteros o me pasan situaciones difíciles. Yo a veces digo como con qué ojos estoy viendo eso y qué historia me estoy narrando en la cabeza sobre esta situación. Sí. Y a veces me pasa mucho de que me altero con cosas porque también uno a veces se ve muy paciente y Ujú. finalmente uno tiene su procesión por dentro porque tiene miedos o porque está pasando por situaciones complejas y, y a veces uno reacciona a partir de eso, a partir del miedo, a partir de la rabia, a partir de una decepción que haya tenido en el momento. Entonces todo también depende mucho de eso,
de cómo estés tú en estos momentos, cómo está tu relación contigo mismo, y a partir de eso empiezas a ver lo que te está molestando. Una vez me pasó, yo iba con Santi en el metro, estaba súper lleno, yo estaba súper estresada, iba para el trabajo, yo no recuerdo ni por qué estaba estresada, y en San Antonio se baja un montón de gente que eso se Ajá. vuelve un caos, y yo no sé, yo trataba como de dar permiso, pero no podía dar permiso, y a la final una chica, no sé qué fue lo que me dijo, y yo también le respondí como mal, y cuando Santi se bajó y la chica se bajó en San Antonio, yo me quedé como, yo por qué le contesté así, cómo me estoy sintiendo en esos momentos que le contesté así. Y claro, me di cuenta que yo estaba caótica, o sea, estaba súper afanada, estaba estresada. Y justamente en estos días en redes sociales me encontré algo muy bonito que se me olvidó. Ay, bueno, por qué resolvemos los conflictos? Y Ya, sí. Y justamente en redes sociales esta semana me encontré con algo muy bonito, y es cuando uno va en acelere todo el tiempo. La ujú, mente va en acelere todo el tiempo, desde que te levantas, cuando te cepillas, cuando desayunas, cuando vas al baño, cuando ya sales para el trabajo, cuando vas a coger el carro, y de pronto la mente te dice como, ve, y si lo hacemos tranqui. Y uno es como, me doy cuenta de que sí lo puedo hacer de manera calmada, de que tengo ese afán, o sea, no hay afán de nada, no tengo que resolver nada, no tengo que solucionar nada, ujú. también lo puedo hacer de una manera calmada. Y me pareció como tan brutal porque estamos en una era donde todo es a la carrera, a la ligera, y así uno está en la casa, así uno está en la casa, todo el tiempo estamos como, bueno, tengo que hacer esto, tengo que lavar aquí, tengo que hacer aquí, tengo que trabajar aquí, tengo que generar estos resultados, tengo que hacer este objetivo, no sé qué, no sé cuántas, y a la final es como, a pesar de que haya tanto caos, también debe haber espacio para la calma. Sí, es como tomarte un espacio y parar y calmarte, porque a veces el mundo va girando y va a su ritmo, y a veces uno quiere como ir más rápido que él o ir más lento que él, y no, o sea, hay que también acoplarse porque no estamos solos en este planeta. Y sabes, algo que me está generando mucho ruido últimamente es el tema, lo he visto en varias partes y hasta yo también me lo he dicho, y yo también se lo he dicho a Santi, como al día le deberían poner más horas. Ujú. Y uno lo dice en el sentido de, pucha, no me rinde el tiempo hoy para todo lo que tenía que hacer, pero en el fondo, qué teso eso, porque nos estamos obligando también a ir muy rápido, ¿cierto? A cumplir con todo ya, y a no entender y a no interiorizar de que las cosas pueden ir a su tiempo y a su ritmo sin afanes. Sí, así es, al final son como por cumplir expectativas, tanto de nosotros como de la sociedad. Yo quiero hacerte una pregunta Ajá. que tú me la hiciste a mí. ¿Tú de qué hogar vienes? ¿De un hogar muy conflictivo o un hogar normal? Conflictivo. Yo creo que yo viví mucho tiempo como ciego, por decirlo así, con respecto al tema de ser consciente de mis relaciones y las relaciones con mis familiares. Y yo siento que me dieron mucho amor, pero al mismo tiempo veo que ese amor estuvo disfrazado de otras cosas. Y ¿De cuando, qué? pues a veces hubo manipulación, Ujú. obviamente. Creo que las mamás de por sí son manipuladoras y sé que viene del amor, pero sí, la mayoría de las mamás tienen como esa cosa de manipular a los hijos porque al final de cuentas creo que no quieren que se vayan nunca o que estén siempre a su lado. Pero sí recuerdo, como yo viví con mis abuelos, ellos tuvieron un tiempo en el que sí tenían conflictos constantemente. Pero si bien el conflicto era entre ellos dos, nunca estuve yo como de por medio. O sea, siempre procuraron como darme amor de igual forma, y como que el conflicto que ellos tenían no tenía nada que ver conmigo. Como que así lo vi siempre, como que es un conflicto que no tiene nada que ver conmigo, yo aquí estoy tranqui. Ya. En ese sentido. Y lo que yo te preguntaba era, o bueno, te decía, resolvemos, ¿por qué resolvemos un conflicto? ¿O por qué queremos resolver un conflicto? Qué buena pregunta, y más para nosotros que somos como de dialogar las cosas ya. Yo pienso que ese es el afán también de querer siempre estar bien, de Ujú. que la otra persona
no tenga una idea errónea de nosotros. Y Sí, eso me pasaba mucho con los trabajos. Yo renunciaba y he sido muy buena empleada siempre, muy comprometida con los trabajos, de hacer las cosas bien. Y cuando yo renunciaba, obviamente, porque me salió una oportunidad buena o porque simplemente ya cumplía el ciclo, y comunicaba la decisión, era como un impacto para la parte de la empresa. claro. Y siempre me resaltaban como sí, ¿por qué te vas a ir? O me reclamaban mucho esa decisión. Y yo también como por no quedar mal o porque no tuvieran un concepto o una idea mala de mí, Sí, yo también como que me doblegaba mucho, como bueno, está bien, pero si me subes el sueldo un poquito, yo me quedo, o si haces esto, yo me quedo, ¿cierto? Y a veces eran decisiones que por más que te dieran un mejor salario, por más que te ofrecieran un montón de ofertas muy positivas, pues simplemente ya era como, ya no necesito estar ahí, ya cumplí el ciclo. Entonces pienso que sí, como que ¿por qué le tenemos miedo a que otras personas piensen mal de uno? O sea, sí, o que nos vean como realmente somos, porque es que también parte de construir relaciones sanas y duraderas es mostrarte tal cual eres con la gente. Y también en base a eso construir una relación. Es decir, si yo sé que tú tienes cierta cualidad que te hace ver el conflicto de una manera, digamos, peor de lo que es, tengo que aprender a manejar el conflicto contigo de tal forma que sea fácil para ambos. ¿Sí ujú, me explico? O sí, sea, sí. si lo que yo quiero es fortalecer la relación, porque yo te contaba que en estos días vi en una entrevista que le hicieron a una gente ahí de TikTok, que son como una pareja que sube contenido y le preguntaban a ella que si qué sentía que era lo que fortalecía más su relación y ella dijo, yo creo que lo que fortalece más nuestra relación son las peleas. Y yo dije, ve, qué bacano verlo de esa forma, porque no solo el conflicto va a separarte, sino que al mismo tiempo puedes utilizar el conflicto para unirte con la otra persona y para que, no sé, sea por ejemplo eslabones que van superando paso a paso y que al final cuando ya hayan superado todo esto de acá abajo sea una relación mucho más estructurada y duradera. Pero sí tiene mucho sentido porque, por ejemplo, a mí nunca me ha costado transitar los conflictos o los escenarios incómodos. Pues he sido una persona como muy resiliente ante eso. Ujú. Pero cuando me junté con Santi, que obviamente sí le huía mucho al conflicto, era muy complicado, porque yo, como tú, soy una persona de hablar de inmediato y Santi es una persona de espacios y de silencios. Ajá. Es decir, que cuando hay algo incómodo, Santi lo que busca es como apartarse, transitar lo que el sentimiento que tiene en el momento y ya luego cuando está más tranquilo, cuando está más calmado, busca a la persona para poder hablar y como llegar a acuerdos. Ujú. Entonces, cuando empezamos a tener una constante de peleas, pues porque no sé, cosas muy cotidianas que pasaban en la convivencia, pues para mí era muy complicado, pero siempre lo sabíamos cómo hacer. Siempre conocíamos el otro que necesitaba en el momento y empezábamos a construir una mejor comunicación. Pero todos los problemas que nosotros hemos tenido, como la infidelidad, como el tema de que cuando nos fuimos a vivir juntos, pues Santi no tenía muy claro su proyecto de vida. Yo también cuando pasé pues el tema de los vecinos o cuando se me ha salido mucho como esa parte materna de que a veces me sulfuro y grito. Ujú. Eso de igual manera nos ha llevado como a construir mejor la relación. Por eso yo pensaba o más que pensaba, por eso yo quise tocar el tema, porque siempre tenemos muy satanizado como lo negativo, y es que Sí. finalmente lo negativo es lo que nos hace llegar a donde tenemos que llegar, a mejorarnos como personas, a saber relacionarnos mejor, porque si yo tuviera en esos momentos una relación conflictiva, una relación donde no se pudiesen hablar los problemas, pues créeme que yo creo que ninguna de las dos partes se hubiera como replanteado la relación y no se hubiera mejorado el uno con el otro. Ujú. Yo quiero preguntarte algo y es, por ejemplo, ya sé que tú y yo somos personas de dialogar,
¿cierto? Ujú. Entonces cuando pasamos por un problema o un escenario de conflicto, necesitamos como abordar la solución de inmediato, pero ¿de qué otras formas tú Ahora mismo ellos están teniendo un conflicto. Sí, ay, sí. Pues Rayo siempre tiene un conflicto con la salida. Yo no entiendo qué le pasa a Rayo cada que va a salir. Siempre que mi papá lo va a sacar ladra. Es como la euforia, como si eso lo hiciera Como, sentir muy ok, feliz. sí. Y mi papá tiene el conflicto con él de cómo hago callar este perro. Ya no tengo casi comida en la nevera. Eso va a salir en el... Rayo, ¿por qué será tan bulloso? Si alguien que ve este podcast sabe por qué Rayo siempre ladra y nos puede ayudar a descubrir por qué ladra y cómo calmarlo, se lo agradecemos mucho. Esta falta de juguete. La risa de Dani. Con base en eso, yo quiero preguntarte de qué forma tú reaccionas a un escenario incómodo. Justo hace poquito me cuestionaba eso porque, bueno, la gente nos ve aquí muy chévere grabando no sé qué, pero a cada rato tenemos nuestras peleitas, nuestras jaladitas de pelo. Bueno, lo que me queda. Pero sí, en la última discusión que tuvimos, me di cuenta que no es necesario resolver el conflicto de inmediato, porque yo siempre soy de buscar la solución ya, o sea, yo no me siento cómodo con tal cosa y mi mente lo está pensando siempre. Entonces, para mí necesito yo ir a la raíz y bueno, hablemos a ver qué pasa, a ver si lo podemos resolver. Porque también tengo otro conflicto y es que primero en las discusiones tal vez puede ser un tema de ego, pero no me gusta quedar mal. No me gusta ser yo el malo de la discusión. Y tampoco me gusta, como por decir, como el miedo a perder a la otra persona. Independientemente de si es un amigo, si es la pareja o lo que sea. El miedo a que la otra persona de pronto me vaya a dejar de hablar o que ya no vayamos a tener esa relación por el conflicto que estamos teniendo, me hace querer resolverlo de inmediato. Eh, pero en la última discusión que tuvimos, bueno, es que tampoco pasamos discutiendo todos los días, pero creo que hemos tenido como dos encontrones fuertes porque siento que esa conversación fue fuerte, para mí lo fue. Eh, yo descubrí que no era necesario arreglarlo de una vez y yo creo que tú como que dijiste, bueno, ven, hablemos de otra cosa, hablemos del podcast y como que seguimos hablando de manera fluida y sabíamos que había una discusión pendiente, pero que no, como que en el momento sabíamos que ambos no estábamos en sintonía para resolverlo, entonces como que dejémoslo aquí a un lado un momentico y concentrémonos en esto. Y eso me parece muy valioso, es algo que estoy aprendiendo a tratar de no resolverlo de inmediato, sino también tomarme el espacio para hacer la introspección y mirar qué está pasando y de pronto, sí, qué pasa con la otra persona. Muy bacano lo que me dices y valoro mucho eso porque también me está pasando y por eso te hice la pregunta. Porque una de las maneras de reaccionar mías era alejarme de la persona. Y yo tenía un problema, una discusión con la persona que fuese y lo que hacía era como juzgarla. Como, me hiciste sentir así, entonces ya te aparto toda relación que tengo contigo. Y he aprendido a sobrellevar mejor eso, como a salirme del papel de ser juez y simplemente también meterme al papel de, bueno, qué está pasando esta persona o qué está transitando esta persona. Y eso me ha llevado también como a ponerme en los zapatos de la persona con la que esté teniendo el conflicto y a entender un poquito mejor ese escenario. Y eso se acomoda mucho, o se acomoda muy bien a un libro que estoy leyendo ahorita. Pues en el episodio pasado les contamos un poco acerca de nuestras creencias espirituales y el libro hablaba mucho sobre de que justamente la rabia, el enojo, todo eso son miedos que tenemos ocultos y que los disfrazamos a través de esas emociones. Y me pareció muy bonito que lo leí porque venía de la discusión que tuve contigo, que también me hizo replantearme la amistad y que eso no sea malo, ¿cierto? Hay conflictos que lo llevan a uno a decir como, ¿yo por qué estoy con esta persona? O
ese amigo que si toda la vida ha sido así, ¿por qué no Que me se da aporta cuenta? realmente, sí. Exacto, ¿por qué no se da cuenta de la manera en que está actuando y que me está haciendo daño? Y siento que eso no está mal, porque finalmente eso es lo que nos ayuda a sentarnos y conversar y a decir como, mira, es que lo que estás haciendo me está afectando de esta manera, o eso que estás haciendo está afectando nuestra relación, y pues necesitamos encontrar como un equilibrio y acuerdos que nos permitan como fluir más en la amistad. Sí, Entonces, sí, como que todo nos rodea a partir del miedo. sí, no, yo creo que hay que entender y todos tenemos que tener en cuenta que absolutamente todas las relaciones van a tener conflictos. Lo que define realmente a las relaciones y a las parejas es cómo resuelven ese conflicto y cómo dan el siguiente paso después de eso. Porque yo creo que si en una relación nunca hay un conflicto, pues no sé, para mí hay como que hay algo raro porque bueno, puede que la otra persona se adapte a la otra solamente por encajar, porque si somos personas diferentes de algún modo va a haber un conflicto y allí es como vamos a mirar para resolverlo entre tú y yo y poder llevar la relación adelante. O que se adapte tanto a tal punto de perderse esa, o sea, de uno perderse a sí mismo simplemente para evitar un mal momento, y pues que eso también es malo, porque obviamente sí, no siempre tiene que haber un problema, pero sí tienen que haber conversaciones incómodas. Y A propósito, justamente a propósito de esa frase que acabo de decir, agregamos una sección muy bonita a este podcast que se llama Preguntas Incómodas. Porque Leider, como es tan profundo y es como nuestro filósofo dentro del equipo de Podcast No Podcast, siempre nos trae una pregunta que nos hace cuestionarnos un montón de manera intelectual y emocional. Y dijimos como, qué bacano que también esas preguntas la gente se las pueda hacer. Y por eso agregamos esta sección y vamos a darle la bienvenida con honores en este episodio, así que pregúntame listo, lo que quieras. Vamos a preguntas incómodas. A ver, bueno, voy a hacer, creo que se me ocurren dos o pienso en dos. La primera pregunta sería, Ay, es que hay varias. ¿sientes que eres una persona conflictiva o en algún momento has sido una persona conflictiva? Sí, claro, lo he sido. Lo he sido por lo mismo que te dije, como crecí pues como viendo mucho conflicto en mi casa, pues no quiere decir que mi mamá o el núcleo donde nací, pues, mejor dicho, una pelea cada 8 días, no, pero como les decía, las mamás tienden, como también tú decías, a ser manipuladoras, regañonas, y bueno, también con el tema pues de mi hermano que quiso descubrir el mundo y lo llevó pues a ser rebelde de cierta manera, pues, y, o sea, creciendo ahí, eso me llevó también a elegir personas que me daban escenarios conflictivos, como la relación tóxica que tuve por muchos años. Y sí, era una persona de tomarme todo personal, de que si me decían, vean y estás fallando en eso, yo me creía el ser humano más perfecto. O sea, yo dentro de mi cabeza pensaba que yo todo lo que hacía lo hacía súper bien. Y cuando la gente me mostraba esa parte de, ven, no lo estás haciendo bien, estás fallando en eso, me ponía Superman y era como, no, es que el que está fallando eres tú, yo no, si yo soy perfecta. Y eso me llevaba a tener muchas discusiones, a alegar con la otra persona, literalmente a alegar, porque yo refutaba, no, ¿cómo así? Yo no soy eso, lo que estás diciendo es equivocado, está erróneo, fíjate tú, yo no tengo que cambiar nada. Pero a medida del tiempo, de cuando uno va descubriendo la conciencia, se va responsabilizando de sus actos, se da cuenta que uno también es herida de otras personas. Claro. Y con Natalia me pasó mucho. Con Natalia, como lo he dicho, yo era una amiga muy demandante. Era de estar encima, dedícame tiempo, préstame atención, háblame todos los días. Y cuando ella me empezó a poner todos esos límites, también creo que fue la ayuda que yo necesité para darme cuenta de que algo yo tenía que mejorar y que no era casualidad que todo el mundo me hiciera ver cosas que yo por mí misma no lograba ver. Ahorita soy muy alegona, le heredé eso a mi mamá y le alego mucho. Doña Lidia. Le alego a veces mucho a Santi. ¿Qué tal que me escuche por allá? No me van a escuchar. Ella vive acá abajo desde el primer piso.
sí, le heredé eso, pero creo que eso es como de todas las mujeres. Yo ahorita pensaba mucho en que si en algún momento, bueno, hay que tener mucha empatía para resolver los conflictos y entender y mirar al otro como un espejo. La mayoría del tiempo son el reflejo de nosotros. Y también saber que en algún punto yo he sido tú y tú has sido yo. O sea, como ve, yo en algún momento tuve esto y puedo ver también lo que Hemos puede sido ella estar, espejo. sintiendo, y yo también, tú también en algún momento fuiste yo en lo que soy ahora. Entonces, siempre mirar eso. Otra pregunta. Eh, Espera, antes de que me la preguntes, yo también quiero añadir algo ok, chiquitico dale, ahí. dale. Y es que todo es, o sea, todo lo vemos a partir de la herida que tengamos. La última discusión que nosotros tuvimos, yo te lo dije, aunque estaba muy caliente y estaba también diciendo muchas cosas en caliente, no de manera grosera, pero sí estaba muy enojada, muy molesta. A lo último, dentro de toda esa molestia, yo te dije que lo que me incomodaba era que tú me hacías recordar la perfección, que era un tema que yo estaba trabajando mucho, no solo en terapia, sino que también yo misma haciendo pues como un autotrabajo. Entonces mira que todo siempre lo vemos también a partir de la herida, de si tengo un problema con la otra persona, eso que me está generando un conflicto con la otra persona, a veces es un conflicto que uno no ha resuelto con uno mismo. Sí, tú siempre me lo has dicho, lo que te checa, te choca. Ah, lo que te choca, te Lo que checa. te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál ha sido el conflicto que más te ha dolido que ha sido por tu culpa? Ay, hubo uno que ¿Y con quién? Con nombres y apellidos. Y lo etiquetamos fue acá. con Santi este año cuando se le murió la abuela. Como digo, yo soy una persona que requiere de mucha atención. Soy de que me presten mucha atención, muy demandante con el tiempo y de hecho mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Okay. Y y Santi es una persona que me dedica mucho tiempo, él siempre es muy atento conmigo, que necesitas, te traigo agüita, te preparo el café, es muy de actos de servicio y eso me gusta mucho. Y cuando la abuela se murió, toda esa atención pues se volcó a su abuela porque obviamente era el ser más especial, que más amaba. Sí, estaba pasando por un duelo. Estaba pasando por un duelo y yo no entendía eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo una relación muy estrecha con mis abuelos. Somos demasiados nietos. Mi abuela, la única abuela que tengo viva en estos momentos es por parte de mamá. Tuvo 12 hijos. Te imagínate cada hijo cuántos hijos tuvo. Somos muchos nietos. Le rindió a la abuela. Sí. Entonces, digamos que esa relación de abuelas tan estrecha no la he vivido. De hecho, apenas la estoy viviendo con la abuela de Santi. Y cuando Santi me apartó, me dijo como, ahorita más tardecito te atiendo, que ahorita estoy pasando por un duelo, me costó mucho entenderlo y no le respeté a él ese duelo y no dejé que él lo desarrollara y lo transitara porque yo estaba encima de, ¿estás enojado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué estás así? Es que siento que ya no me quieres, es que siento que vamos a terminar o qué está pasando. Y eso llegó a un punto en que él se volvió tanto un nudo que me dijo como, sabes que lo que pasa es que yo estoy pasando por un duelo y tú no estás respetando ese duelo. Es que la que se acaba de morir fue mi abuela, o sea, trata de dimensionar el dolor que siento en estos momentos y lo difícil que es para mí y tú encima diciéndome ese montón de cosas porque simplemente no está siendo el centro de atención en estos momentos para mí. Y cuando yo entendí eso, yo dije como, uy, qué cagada, qué pesar que me esté comportando así, me sentí súper culpable, después lo hablé con Saris y Saris me hizo también caer en cuenta de que obviamente lo que estaba requiriendo era atención, porque siempre he necesitado mucha atención en mi vida, por las heridas de infancia que tengo. Y pues lo que hice fue reivindicarme un poquito con Santi, respetar eso, hablar con él, decirle como, no entiendo por el duelo que estás pasando, porque no sé qué se siente, porque no lo he pasado, pero voy a intentar hacerlo. Y bueno, traté de reivindicarme con un regalito. Y ya y hablándolo fue que Lo pudieron resolver. lo resolvimos, pero me pesó mucho y fue por mi culpa. Ok. ¿Y el tuyo? ¿Me vas a devolver la pregunta? Te la voy a devolver porque tenía una pregunta. Ajá. Y era como si dentro de nuestra relación ha habido algún conflicto que te... Ah, bueno, te la voy a hacer, sí. Yo pensé que de pronto ya me la había respondido, pero no. Ajá. Dentro de nuestra relación
¿Ha pasado algo que tú hayas querido replantearte nuestra relación? Sí, sí, seguramente sí ha pasado. Pues la vez pasada con el conflicto que tuvimos, claramente. Pero ¿cuál fue exactamente? La gente quiere saber. No, lo que pasa es que, a ver, vamos a contar la historia. Trabajamos en una empresa De café. juntos, no vamos a decir el nombre, no vamos a decir qué distrito cafetero es, pero ahí trabajamos juntos y creo que tuvimos una conexión chévere. Yo creo que empezamos a hablar y fue como muy rápido la manera en la que conectamos. Y eso pasa mucho cuando uno le coge mucho aprecio a las personas. Cualquier pequeña cosita de la otra te empieza a molestar y te empieza a doler. Y ya cuando pues no salí como de una buena forma de allá, entonces yo empecé como que también a relacionar todo lo que me había pasado, como en cierta forma a culparte a ti. Como pensé que hubo en algún momento algo de deslealtad. Me sentí como, sí, como lastimado, sentí como que se había traicionado la confianza en cierta manera por cosas que yo me inventé en mi cabeza. Uh-huh. Y en ese momento, obviamente, yo dije, no, siento que esta amistad no vale la pena porque no me está aportando. Pero yo creo que me sentí muy herido. Sentí como que esa amistad me había traicionado en cierta forma. Entonces sí, ni tú me volviste a hablar, ni yo te volví a hablar, y yo estaba dispuesto a no volverte a hablar porque sentía que no valía la pena. Lo contamos el otro día que te encontré en el éxito con Santi, fue demasiado incómodo. Y yo la vi y yo dije voy a ignorarla completamente porque no vale la pena. Entonces pasé de largo como si nada. Y luego de un tiempo empecé a recordarte con mucha nostalgia y empecé como a decir, ve, pero entonces yo empecé a leer el chat porque yo nunca borré el chat. Yo empecé a leer el chat y vi lo último que tú me decías, como que ve, pero ¿por qué no hablas? Deberías ir a atacar el problema desde la raíz. Mira que tú vienes sintiendo esto hace rato, ¿por qué no vas? ¿Por qué no actúas? O sea, como que tú también en cierta forma te cansaste de empujarme y yo no lo vi de esa forma en ese momento. Entonces yo dije, mira, pero si ella me hablaba tan bien, porque yo de un momento a otro le empecé a echar la culpa a ella. Y al final como que tenía mucho esa nostalgia y siempre le preguntaba a mi red de apoyo, ve, mira, me pasa esto con esta Uh-huh. persona, ¿qué hago? ¿Será que le hablo? ¿Será que la busco? Y yo dije, no, que el universo me dio una señal y fijo me la encontré en el metro un día y yo dije, no, ¿qué más señal quiero que? Ese fue yo creo que el momento en que más se puso la relación ahí como a prueba. Me imagino que seguirán viniendo momentos incómodos. No, me parece que los espacios son importantes. Y bueno, este ha sido nuestro gran tema, me parece muy interesante. ¿Qué Ya aprendimos? que aprendimos que no hay que tomarse las cosas personales. Con la historia que acabas de contar de lo que nos pasó, y si uno trabaja con una persona y le coge mucho cariño a tal punto que se vuelve el amigo, pues saber diferenciar lo personal con lo laboral. Muy importante. Es muy difícil, pero es importante. Por eso lo que hablabas de una peleita que tuvimos pues hace días, que yo te dije como, bueno, me estoy molesta con eso, pero hablemos del podcast. Porque finalmente somos amigos, pero también somos socios en esto. Y más allá de si estamos mal como amigos, no importa, porque en el trabajo pues hay que seguir haciéndole a lo que le estamos haciendo, y pues ahí las diferencias personales tienen que pasar un poquito de largo y encontrarnos y relacionarnos en lo laboral de manera muy profesional. Y no, me parece que la pausa que hicimos nos ayudó mucho y fue muy bonita. Nos reencontramos bastante, creo que cada uno consigo mismo. Y ahí concluyo con que los conflictos sí son para crecer, sí nos ayudan a crecer y sí nos ayudan a entender mejor a la otra persona y a relacionarnos mejor y a crecer juntos con la relación que tengamos de pareja o de amistad.
Y muchas gracias a ustedes por este espacio tan bonito de podcast, no solo al equipo que es Santi, Leider, los perros y yo y ahora el nuevo integrante El Azra, pulgoso. sino ustedes también que son los que nos escuchan y los que nos ven y los que nos apoyan un montón. Ya saben que se pueden suscribir a ese canal, pueden compartirlo con sus amigos, con las personas más cercanas, con esas personas que ustedes crean que este capítulo o alguno de los temas que hemos tocado en el podcast, pues lo necesitan escuchar porque los ven o sienten que están tambaleando un poquito o que simplemente pues es algo que de alguna manera uno escucha y dice, ve, esto en algún momento me va a servir o esto que estoy escuchando me sirve en estos momentos. Entonces suscríbanse al canal, compártalo y síganos en Instagram también porque por ahí compartimos todos los días, perdón, compartimos todos los días contenido muy valioso para ustedes y ahí mostramos un poquito nuestras vidas y lo que somos detrás de este podcast. Así es, no, muchas gracias a todas las personas que por ahí nos ven, nos comentan. Siempre los comentarios son positivos. Yo creo que también el espacio es para irradiar amor. Por ejemplo, hoy invitarlos a resolver los conflictos desde el amor, no solo desde el amor propio, sino también desde el amor hacia el otro. Y creo que ese es el mensaje que siempre queremos dar y por eso creo que también se devuelve tanto el amor de gente que nos habla muy bonito. Y una pregunta incómoda para que se hagan. ¿De qué manera me estoy narrando esta historia? Si tienen un problema con alguien, salgan un poquito de ahí y pregúntense de qué manera me estoy narrando esto. Si de una manera muy positiva o a través de los egos o de los miedos que también pues nos cegan un poquito. Y nos vemos en otro capítulo. Capítulo.